Por la inspiración de Sáenz Peña, tenemos el voto universal y secreto. Pero si ni había nacido. A la ley Sáenz Peña la han convertido en letra muerta. Comenzamos esta segunda parte de lo que sería la historia argentina, los 200 años del Estado argentino. En este caso ya empezando a verlo todo el siglo XX, que lo hemos dividido para su mejor comprensión en 4 etapas. Una, que es la que vamos a ver ahora, la que podemos llamar del radicalismo de la década infame, que va de 1916 a 1943. La siguiente etapa, que vamos a ver como un conjunto completo, que es la del peronismo, del 43 al 55. Una tercera etapa, que vamos a llamar de inestabilidad institucional, que va del 55 hasta el 83. Y finalmente, el retorno de la democracia, del 83 hasta el 2010. ¿Sí? Este primer capítulo, entonces, vamos a ver el periodo de los gobiernos radicales y la continuación del periodo conocido como la década infame o la restauración conservadora, como también se lo suele llamar, y que se extiende hasta el 30, que es el momento en que se produce el primer golpe de Estado en nuestro país. Señor Octavio, siempre pendiente, ¿eh? ¿Cómo vienen las elecciones, don Mariano? El pueblo sabe dónde pone su voto. Ahí los tiene. Me han dicho que los socialistas pretenden inmiscuirse en los asuntos de nuestra sociedad de beneficencia. ¿Es verdad? Eso se hacen fuertes donde hay mujeres nomás. La gente quiere hablarlo de mañana. Ah, bien, bien. Señores, mi gente me pide las palabras. Hay que cuidar los votos, don Mariano. Con la educación de los muchachos. Las chicas no pueden seguir yendo a ese colegio donde van hijas de obreros, por más devotas y santas que sean las hermanitas de María Auxiliadora. Pero no tiene acaso a la alemana, que les enseña modales y otras cosas. Y a los varones los eduzco yo. Las chicas no pueden seguir con esa mujer. Necesitan buenos colegios y vivir rodeadas por el mundo al cual pertenecen. Buenos colegios. Mundo de cajetillas. ¿De qué les sirvió a mis hijas? No sé si ya han olvidado que la madre de los muchachos, por vivir en ese mundo, se me casó con uno de esos porteños que creía que tirando manteca al techo en París estaban haciendo patria. La perdí en un naufragio. Y a la madre de las chicas me la largó un falso conde italiano en Montevideo y se la llevó una tifus. Y ahora ustedes quieren llevarse lo único que me queda, mis nietos, para convertirlos en tilingos de Jockey Club o damiselas de sociedad. Gente de bien, como nuestros padres, y los padres de nuestros padres. Aristocracia con olor a bosta, como dijo Sarmiento. Mis nietos serán braceras como yo, que vengo de un montonero que fue con Roca al desierto a juntar orejas de indios. ¿Cómo te aprovechás ahora que me tenés así? No soy el mismo de antes, ¿no? Para mí siempre sos el mismo. Falta que me tutees ahora. Si la Argentina perteneciera a unos pocos, los argentinos seríamos más felices. Siempre quise comprar hasta donde se perdiera mi mirada. Y ahora, mi mirada se pierde muy cerca. Bueno, hacia 1880, recordemos que gobernaba Argentina una oligarquía terrateniente basada en la propiedad de la tierra y en la
que había insertado al mundo, había organizado el Estado con la inserción en el comercio internacional como un país exportador de alimentos, especialmente carne congelada con la aparición de los frigoríficos y cereales, con los cuales nos convertimos en el granero del mundo, como se decía en esa época. Es decir, era un grupo dirigente, la élite gobernante, que era liberal en lo económico, adhería a los principios del libre comercio. El país recibía las importaciones de productos manufacturados desde el exterior y exportaba, como hemos dicho, simples materias primas alimenticias. Las únicas islas, podemos decir, del interior donde se aplicaban políticas proteccionistas era acá Tucumán, la industria azucarera y la industria vitivinícola de Cuyo, especialmente Mendoza. Pero en lo político la oligarquía era conservadora y hemos dicho que mantenía ese poder, una con el pacto oligárquico entre las élites provinciales y la élite porteña, y especialmente a través del fraude electoral. El voto era cantado y no era obligatorio, era voluntario. Hacia principios ya del siglo XX, ya en 1912, aparece un sector progresista, podemos decir, de esta misma élite, que plantea una reforma electoral, que es la ley Sáenz Peña, que va a marcar un hito, un cambio político, porque a partir de esa ley el partido que era el principal, el partido político opositor, que era la Unión Cívica Radical, va a ganar las elecciones presidenciales en 1916 y comienza esta etapa que vamos a analizar ahora. ¿Por qué ese sector de esa élite propuso esa reforma electoral? Bueno, hay muchas interpretaciones, ¿sí? En principio, vamos a seguir a un historiador inglés que es David Rock, que plantea que es una estrategia de la élite de conceder algo para no perderlo todo. Es decir, ante la protesta social y el arco opositor que planteaba la lucha contra el fraude, esa estrategia sería incluir a un sector, a los menos díscolos, podemos decir, y aislar a los más problemáticos, que en este caso serían los anarquistas. Con lo cual era como abrir una válvula de escape ante la olla de presión que representaba la protesta social. Y eso, según este historiador, responde a dos convicciones. Una, como dijimos, contener a las fuerzas radicales, contener a las fuerzas obreras y dividir a estos últimos especialmente, incluir a algunos que serían los socialistas, que planteaban la integración en el sistema político a través de la creación de un partido y de la lucha parlamentaria, y excluir a los anarquistas. Y además también porque esa élite consideraba que esos 30 años de gobierno, desde el 80, era evidente, según su mirada, el progreso que había tenido Argentina, que en algunos casos, como hemos dicho, los números lo respaldaban, ¿sí? Las exportaciones, el comercio internacional, la ley de educación, la 1420, que es muy importante. Todo eso hacía pensar a esta élite que en elecciones libres, con el voto secreto y obligatorio, que además construiría ciudadanía, el pueblo iba a responder votándolos nuevamente y legitimando un régimen que se veía como ilegítimo por la cuestión del fraude. Más allá entonces de esas expectativas que tenía esa parte de la élite conservadora en cuanto a conceder el sufragio secreto y obligatorio, lo concreto es que gana las elecciones
Hipólito Yrigoyen, que es el candidato de la Unión Cívica Radical, y la ley Sáenz Peña y 1916, cuando se aplica por primera vez para elecciones a presidente, marca entonces un cambio político importante, porque comienza ahora lo que se llama la democracia ampliada. Si hasta ese momento esa democracia era para unos pocos, para una oligarquía, el triunfo del radicalismo representa también la llegada al poder de la clase media, ¿sí? Sobre todo conformada por los hijos de inmigrantes que logran acceder al poder político. Es el primer gobierno, sobre todo de Yrigoyen. Bueno, él se va a definir su plan de gobierno como que son las causas frente al régimen y que vienen a llevar adelante sobre todo una política reformista, es decir, compensar o mejorar aquellas líneas de acción que debían ser ajustadas, porque va a continuar con el desarrollo del modelo agroexportador, y va a tener, como decíamos, un tinte entonces reformista, sobre todo con el ejemplo de este tipo que es la reforma universitaria, que es un gran paso y un gran logro del radicalismo de hacer a la universidad ligada más a los intereses populares y abierta a todo el mundo y además autónoma, como lo es hasta ahora. En materia económica hay un cierto desarrollo industrial, sobre todo con la crisis que produce en el modelo agroexportador la Primera Guerra Mundial, y ese desarrollo industrial se va a ver patentado en la creación de YPF, que es otro de los grandes logros de Yrigoyen al poner en manos del Estado los yacimientos petrolíferos y procurar el autoabastecimiento. Por el lado de la política social, hay que decir que, bueno, si bien despertó muchas expectativas en amplios sectores hasta ahora marginados, el Partido Radical, si bien fue un movimiento popular, el primer movimiento popular auténtico en Argentina, no era un partido obrero. Y frente a los obreros y frente a los reclamos, las protestas y las huelgas va a tener una política oscilante. En primer lugar, va a ser el primer presidente que accede a recibir a delegados obreros, incluso en su despacho de Casa Rosada, interviene en los conflictos muchas veces a favor de los obreros frente a la patronal, pero cuando las huelgas afectaban intereses vinculados a la exportación y cuando esas huelgas se hacían cada vez más poderosas y extendidas en el tiempo y en cuanto a su fuerza, el Yrigoyen ahí no dudó en aplicar una represión brutal, apelando al ejército, y va a tener dos episodios sangrientos como son la Semana Trágica en la huelga de los talleres Bacena en Buenos Aires y otro episodio todavía más dramático que es la huelga de la Patagonia en 1921, que termina con el ejército enviado por Yrigoyen fusilando a los obreros que habían encabezado esa huelga. Las cosas hay que decirlas sin pelos en la lengua, compañero. Los dueños de hoteles son todos una recua de explotadores. Sí, de miserables explotadores. Los mozos y el personal de cocina del Hotel Argentino trabajamos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Y por todo eso se nos pagan 80 miserables pesos, me cago en... Y al que levanta un poco el copete, lo echan y ya no puede entrar en ningún otro hotel. Quedan dos caminos, compañeros. O morirse de hambre o agachar el lomo. Hay que dar leña, compañero. Aquí no hay tutías. Yo reclamo de la Federación que proclame la huelga en los hoteles. Porque si no haremos justicia por nuestras propias manos.
Y no va a quedar explotador con cabeza en todos Ríos Gallegos. Empezando por mi patrón, el chupasangre Carballeira. Un momento, camaradas, un momento. Pido la palabra. Adelante. Usted tiene razón, pero debemos ser disciplinados. Si hay que quemar los hoteles, los quemaremos, pero debe ser resuelto por la mayoría. Porque no hay que olvidar dos palabras fundamentales del anarcosindicalismo: disciplina y organización. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, señores. Señores, es imprescindible tomar medidas urgentes. Casi todas las estancias del territorio están paralizadas por la huelga. No es posible que por esos extranjeros anarquistas nos veamos todos perjudicados. Con permiso, señores. Telegrama de Buenos Aires, señor gobernador. Disculpe, señores. Los comerciantes arreglan sus problemas y después venden más. En cambio, nosotros se nos atrasa la esquila y cae el precio de la lana. Efectivamente. Señores, el presidente Irigoyen ordena la inmediata libertad de los detenidos y la apertura de la sociedad obrera. Estos radicales no saben lo que hacen. Creen que aflojándole la mano los van a parar. El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. Amigos! For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. And so say all of us. And so say all of us. And so say all of us. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. And so say all of us. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Para algunos autores, algunos historiadores, el radicalismo cumplió la función de contener en Argentina la revolución social que ya había estallado en Rusia con la formación de la Unión Soviética y el triunfo de la revolución bolchevique, pero también había logrado desplazar a esa vieja oligarquía gobernante de los 80, de la generación del 80, y eso no se lo van a perdonar. Con lo cual, en el segundo gobierno de Irigoyen, que había vuelto a ganar las elecciones en 1928, luego de la presidencia de Alvear, también radical, van a llevar adelante el primer golpe de Estado dado por el ejército con el general Uriburu en nuestro país. Cumpliendo lo que el poeta Leopoldo Lugones anunciaba, que había llegado la hora de la espada, el momento en que el ejército tenía que hacerse cargo de la política o interceder en la política. ¿Cuáles son las causas de ese golpe de Estado? Bueno, en primer lugar, podríamos separarlas en el orden internacional y en el orden interno. En el orden internacional, los intereses petroleros vinculados a la explotación de ese recurso se veían afectados por la
la creación de YPF y la política radical de autonomía y autoabastecimiento. Además, hay que decir que en el ámbito económico había estallado la crisis del 29, que es una de las mayores crisis del capitalismo mundial, que se había iniciado con el crack de Wall Street en 1929, y que había afectado a toda la economía mundial y había generado una serie de cambios en todo el sistema. Y entre otros, también, además de los cambios económicos, cambios políticos, porque en Europa va a empezar una época de movimientos antidemocráticos que, ayudados por esta contingencia de la crisis económica, van a empezar a triunfar en algunos países y se van a ir consolidando en Alemania el nazismo y en Italia el fascismo, con Hitler y con Mussolini. Es decir, que también en el orden internacional había una dirección hacia gobiernos autoritarios y totalitarios. Además estaba lo que se llamaba el temor a la Revolución Roja, es decir, el comunismo, como explicamos con la Revolución Bolchevique y la formación de la Unión Soviética. Y en el orden interno, esto que dijimos que la antigua oligarquía veía que era imposible desplazar al radicalismo por medio de las urnas y por medio del voto, con lo cual recurren al ejército para dar ese golpe de Estado y volver ellos al poder. Y además, lo que también habíamos señalado, el ejército estaba cada vez más decidido a intervenir en la política interna. A partir del golpe del 30 se inicia un nuevo periodo en Argentina que es conocido como la década infame o también la restauración oligárquica o conservadora. ¿Sí? Respecto a eso, vuelve al poder esa oligarquía, también siguiendo a este historiador que mencionamos, que es David Rock, siempre la oligarquía tuvo deseos de volver a un pasado que en este caso sería el pasado medieval, donde existía la aristocracia, existía el principio de la jerarquía y sobre todo del orden, con lo cual la movilidad social que representaba el radicalismo para este sector era totalmente intolerable. Y se llama década infame por una serie de cuestiones que hacen a esa década una de las más vergonzosas de la historia nacional. En principio porque se vuelve al fraude, que para esta oligarquía mantenerse en el poder lo llama el fraude patriótico, para no entregar nuevamente a la demagogia del radicalismo el gobierno. La aristocracia se sentía ella la única capacitada para gobernar. Usted ya votó. Vaya. ¿Qué es lo que anda haciendo? Seguramente venía a votar por los perros radicales. No trae libreta. ¿Qué es lo que sos vos? Radical, señor. Subí y andate de acá. Ningún perro radical va a entrar hoy a plaza. ¡Urpa, mierda! ¡Vamos! Buenas. Buenas.
Vote a los demócratas. Soy radical. Este es mi voto. No podemos permitir que venga cualquiera y cambie las cosas. Ese no. Ese no sirve. Es la década en que el país entrega también su economía a los intereses británicos, sobre todo con el famoso pacto Roca-Runciman. Es una década donde proliferan los negociados, la corrupción política denunciada por Lisandro de la Torre. Se produce también, respecto a esto, un asesinato en plena sesión de la Cámara de Senadores. Aparece un elemento de tortura que es la picana eléctrica, que es un invento del hijo de Leopoldo Lugones, que comienza a utilizarse para la persecución a la oposición. Es decir, una serie de cosas que hacen que muchos cataloguen a esta década, que va de 1930 hasta 1943, como década infame. Yo, por lo tanto, ratifico la totalidad de los informes cursados a la comisión investigadora por los funcionarios del Ministerio de Hacienda a mi cargo. Esos informes han aclarado definitivamente... No han aclarado nada. ¡No interrumpa! Mal que le pese a mi anciano oponente, esos informes han aclarado definitivamente las cuestiones relativas al control de cambios y al impuesto a los réditos. Repito que no han aclarado nada. Pido la palabra. Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe. Los hechos que no tienen una explicación lógica y honesta necesariamente deben tener una explicación ilógica y deshonesta. Es pues por el gusto de inventar mentiras que el señor ministro de Hacienda... No permito eso, señor presidente. Ruego al señor senador que guarde estilo en sus expresiones. Y a lo que no es cierto, ¿cómo se le llama? Inexacto. Se le llama de la Torre. El ministro dice eso porque es tan insolente como cobarde. ¡Eso es una provocación! No tiene derecho a hacer valer sus canas. Yo no he hecho valer nada. La presidencia debe Sí, lo ha hecho. obligarlo a guardar... Pido la palabra para poner en su lugar al embustero. No se puede seguir así. Es un botarate. Cállese la boca, viejo impotente. Confesiones de su mujer. Viejo canalla. Esto es intolerable. Señores, estamos en el Senado. ¡Basta de comparadas! Le repito que es tan insolente como cobarde. Usted sabe que por mis convicciones yo no me bato. La cobardía es su única convicción. Sea una de mis últimas intervenciones en este recinto. Es cierto todo lo que se ha dicho. Estoy solo
Estoy viejo. Estoy cansado. Antes de retirarme, quiero decir, sin embargo, que las balas que según algunos se dispararon contra mí, las balas que traidoramente hirieron a Enzo por la espalda, en realidad estaban dirigidas al corazón del Parlamento argentino. Este es un crimen político. Es a este Congreso al que la violencia, la oligarquía y el imperialismo quieren silenciar. Porque aún este Congreso, viciado por el fraude y la obsecuencia, los incomoda. Porque en este Congreso resuenan voces que en otro sitio no se escucharían. En esta década infame también va a haber profundos cambios económicos y sociales que van a transformar la fisonomía de esa Argentina, motivada por la crisis del 29. El modelo agroexportador se ve agotado y hay una necesidad que determina casualmente la crisis, no como una política de Estado, de desarrollar las industrias. Un proceso que se llama de sustitución de importaciones, es decir, concretamente, fabricar en el país lo que antes importábamos o comprábamos de afuera. Con lo cual la industria nacional empieza a desarrollarse. Y con la industria nacional se desarrolla la clase obrera. Esa clase obrera va a estar ahora dada por los migrantes internos que ante la falta de trabajo en el campo, esos trabajadores rurales se migran hacia las ciudades, hacia los centros urbanos, a buscar trabajo en estas nuevas fábricas que surgen. Esos migrantes van a tener la característica de que aportan la mano de obra a las industrias, reemplazando a la vieja inmigración, y a diferencia de esta, no tenían una formación política ni una conciencia social como sí lo tenían los europeos con las ideologías que también importaban desde Europa. Esos migrantes internos, llamados también los cabecitas negras, van a ir haciendo crecer en importancia numérica, pero también en importancia política, a un nuevo actor que aparece, un nuevo actor político que aparece en el horizonte y que va a tener su representación a partir de la década del 40 en un novedoso movimiento que va a ser el peronismo.